Amigas, amigos, muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos qué es la iglesia militante, la purgante y la triunfante. Además, escucharemos un segundo cuento para entenderlo mejor. En nuestra sección infantil el cuento Los ojos que no ven. Era domingo cuando Jorgito, con su familia, salía del templo después de haber participado en la misa. En la puerta observó que un hombre ciego pedía limosna. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Jesús cura a un ciego. Y en el santoral te hablaremos de San Judas Tadeo y el significado de su imagen. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Nuevos ojos. Sin saber lo que recibiría, hice una petición especial al Señor. Le dije: Señor, mi fe se encuentra como una pequeña llama azotada por los vientos. Parece desfallecer ante los problemas que me aquejan. Señor, ayúdame a creer. El Señor me contestó: todos mis hijos tienen problemas y retos, obstáculos y caídas. Todos se encuentran, al igual que tú, en el mismo mundo. Lo que los hace distintos es la manera en que ven las cosas. Y es que la sabiduría y la fe permiten ver siempre más allá de lo que los hombres ven. Le dije: Señor, entonces cambia mis ojos porque la forma en la que ven me llena de oscuridad. ¿Cambiar tus ojos?, preguntó el Señor. Sí, afirmé con ansiedad. Quisiera unos ojos nuevos para tener más fe. ¿Podrías darme los ojos de aquellos pastores que, en la humildad de un pesebre y en carne humana, pudieron reconocer en aquel pequeñito la grandeza de Dios? ¿Podrías cambiarlos por los ojos de los 3 magos, que en medio de la oscuridad vieron la luz que guió su camino? ¿Y por qué no los del anciano Simeón, aquel hombre que toda su vida esperó al Mesías y pudo contemplarlo antes de morir? O quizás los ojos de los maestros, de los doctores del templo, que se admiraron del niño que a los 12 años hablaba maravillas de Dios. ¡Ay! ¿Cómo me quedarían los de San Juan Bautista? Él fue el primero en reconocer a tu Hijo como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Claro que podrían quedarme bien los de Pedro, el apóstol que entre todos sus compañeros fue el primero en reconocer al Cristo prometido. ¿Y si fueran los de la Magdalena? Sus ojos no veían ni posibilidad de cambio ni futuro, y gracias a tu Hijo Jesucristo, ella pudo ver el perdón y sentir que tenía una nueva oportunidad para vivir. En ese caso, podían ser también los ojos del paralítico, aquel hombre que estaba acostumbrado a depender de los demás, pero pudo levantarse e iniciar un camino de independencia y compromiso cuando tu Hijo se acercó a él. Reflexioné un poco y pensé: ciertamente no quisiera los ojos de Judas Iscariote, ni los de aquellos que seguían a Cristo solo por interés. Quisiera una mirada dulce, como la de los niños que Jesucristo abrazó y bendijo, o la del apóstol Santiago, que pudo contemplar a tu Hijo en su transfiguración. Después de comentar esto, volví a dirigirme a Dios. ¿Y si me dieras los ojos de Longinos, aquel soldado que, al traspasar el costado de Cristo en la cruz, se abrió a la fe y exclamó: ¿verdaderamente este es el Hijo de Dios? Podrían ser los ojos de San Juan Apóstol, que si bien lo vio humillado y crucificado, también pudo verlo resucitado, sin verlo, con solo mirar el sepulcro vacío.
No me atrevería a pedirte los de la Virgen María porque esos ojos y la forma de ver de ella son únicos. Detuve mi pensamiento y mi voz. Guardé silencio y volví a hablar. Le dije: Señor, me doy cuenta que es difícil elegir cuáles ojos quisiera tener para aumentar mi fe. Por eso, mejor quiero dejarte a ti la decisión, porque sé que tú me darás los ojos que necesito. Me respondió el Señor: mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero si me pides unos ojos distintos, una forma diversa de ver la vida, unos ojos que te ayuden a aumentar tu fe, te lo concederé. Entonces, el Señor puso su mano en mi rostro diciendo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Desde entonces, el Señor cambió mis ojos y mi fe ha ido aumentando poco a poco, así como se lo pedí a Dios. Y seguramente tú me preguntarás: ¿cuáles ojos me concedió el Señor? Yo te respondo: me concedió los ojos del ciego de nacimiento. Y cuando lo hizo, me decía en secreto: esto te servirá para que no te engañe lo que ves, para que aprendas a ver con el corazón. Y te aseguro que, cuando hayas aprendido a ver con la fe, tus ojos se abrirán. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestro invitado de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Salvador Romero. Amigas, amigos, qué increíble, pero estamos llegando ya al final del mes de octubre y con esto nos quedan únicamente ya un poco más de 60 días, 2 mesecitos para que termine el año. Y en esta etapa del año, a partir del Día de Difuntos, como que todo el mundo empieza a pensar ya en la Navidad, en el aguinaldo, poner el nacimiento, el Adviento y muchas cosas más. Y yo diría, todo con calma, todo a su tiempo, para que las cosas salgan adecuadamente. Demos gracias a Dios por cada día, porque además no tenemos la certeza de que podamos llegar hasta el día 31 de diciembre. Hay muchos que son llamados por Dios antes y por eso mejor cada día oportunidad de agradecer, de vivir profundamente, de ser generosos, de vivir el amor. Un saludo a todos los enfermitos y también a todos los transportistas de México y de Estados Unidos que llevan su mercancía, que llevan a personas a algún determinado lugar. Una bendición para que lleguen hasta su meta con bien y gracias por estar escuchando este programa que esperemos les aligere el camino. Al final del programa les diré los teléfonos de la parroquia por si alguien quiere anotar a sus difuntos en las misas gregorianas o también por si quieren información sobre este extracto de agave que a mí me salvó y me sigue salvando la vida ante una enfermedad que los médicos no encuentran todavía de qué se trata. Pero gracias a este extracto yo tengo vitalidad, tengo energía, tengo mucho entusiasmo, evidentemente, además de esto, la fe, que es importantísima, pero vamos a un breve corte y al regreso el cuento. Al final, los teléfonos de la parroquia.
Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Resonancias de Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Los ojos que no ven. Era domingo cuando Jorgito, con su familia, salía del templo después de haber participado en la misa. En la puerta observó que un hombre ciego pedía limosna. Se compadeció de él y compartió con él parte del dinero que le daba su papá todos los domingos. Luego le preguntó a su papá: seguramente ese hombre hizo algo muy malo para estar ciego. ¿Por qué lo habrá castigado Dios? No, hijo, este hombre no perdió la vista, nació ciego. Si fue así, entonces debieron ser sus padres o sus abuelos los que hicieron algo malo para que Dios lo castigara de esa forma. Ante aquel comentario, el papá del niño decidió explicarle. Le dijo: estás pensando como pensaban los judíos en tiempo de Cristo. Ellos creían que las limitaciones, la pobreza, las enfermedades y la muerte eran un castigo de Dios para las personas malas. Y también pensaban que el éxito, el dinero, la salud y una larga vida eran el premio para las personas buenas. Yo creo que los judíos del tiempo de Cristo estaban en lo correcto. Por eso te dije que este hombre está ciego por un castigo de Dios. No, hijo, no se trata de un castigo. Reflexiona un poco. ¿De verdad crees que todas las personas enfermas, las que se accidentan o los pobres están siendo castigados porque se portaron mal? El niño no supo qué contestar y su papá decidió ponerle algunos ejemplos. Acuérdate el día en que te tropezaste y te rompiste una pierna. Ese día te habías portado muy bien. Sacaste 10 en el examen de la escuela y le ayudaste a tu mamá. ¿Crees que Dios te haya castigado?
Luego le puso otro ejemplo. Piensa en tu abuelita que es muy bondadosa. Sin embargo, padece diabetes y está perdiendo la vista. ¿Crees que Dios la está castigando? O piensa en el Papa Juan Pablo II, a quien le dispararon con un arma para matarlo. ¿Crees que Dios lo estaba castigando? Jorgito pensaba las cosas y guardaba silencio mientras su papá continuaba con la reflexión. Ahora quiero que pienses en las personas que venden droga o que asesinan y tienen mucho dinero para comprar lo que quieren. ¿Crees que Dios los está premiando? Piensa también en los malos políticos. Sí, esos que roban para tener todo lo que quieren. ¿Crees que Dios los está premiando? Con esa reflexión, el niño entendió las cosas. Estaba equivocado, papá. Ahora me doy cuenta de que hay mucha gente buena que se enferma, que se accidenta o que tiene problemas económicos, pero no es por un castigo divino. También descubro que hay personas malas y pecadoras a las que les va muy bien en la vida, pero eso no es un premio de Dios. No es en esta vida cuando Dios da a cada uno lo que merece. Eso será después de la muerte. Por eso hay personas malas que se confían y creen tenerlo todo, pero Dios les advierte que perderán todo. A diferencia de ellas, las personas bondadosas luchan cotidianamente para conseguir los bienes materiales, pero nunca se olvidan de los bienes espirituales. Jorgito se acordó del ciego y dijo: Ese hombre no recibió ningún castigo de Dios, pero me dio la oportunidad de compartir con él mi domingo. Me dio la oportunidad de ayudarle. Cuando te compadeciste del ciego y le ayudaste, se vio en ti la gloria de Dios, mijo. Por eso los cristianos tenemos que esforzarnos en ayudar a los necesitados. En nuestra misericordia y solidaridad hacia ellos, el mundo verá la gloria de Dios. Además, el Evangelio nos enseña que aquel ciego veía más que los que decían ver, porque él no veía con los ojos de la carne, sino con los del corazón. Desafortunadamente, muchos de nosotros estamos ciegos por falta de fe. Sí, papá, tienes razón. Hoy te agradezco porque con tu reflexión me abriste los ojos. Espero que Dios aumente mi fe y la haga tan grande como la de aquel ciego. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Queridos hermanos, hermanas, poco antes de entrar en Jerusalén, Jesús se encuentra con un ciego que estaba al borde del camino y gritaba: «Jesús, ten compasión de mí». Los que iban con Cristo regañaban al hombre y le decían que se callara. Sin embargo, Cristo se detuvo y les dijo: «Llámenlo». ¿Quién es este hombre del Evangelio? ¿A quién representa el ciego? Podemos decir que Bartimeo es el hombre del siglo I y del siglo XXI que, sentado al borde del camino, tiene la necesidad de una luz que le dé sentido a su vida. Bartimeo es el hombre de todos los tiempos que, en su búsqueda de Dios, escucha voces que lo alientan en esta tarea y le dicen: «Ánimo,
y le dicen también, levántate porque Él te llama. Y otras voces que son obstáculo en esta búsqueda lo reprendían para que se callara. Bartimeo es el hombre que sabe escuchar y distinguir en el ajetreo del mundo los pasos de Jesús el Salvador. Bartimeo es el hombre que no duda en soltar el manto de las falsas seguridades, de las cosas secundarias y superfluas que nos ahogan, atrapan o ciegan. Bartimeo es el hombre siempre dispuesto a dar el salto de la fe, a poner toda su confianza en Jesús. Bartimeo es el hombre que se sabe llamado e interpelado por Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo es el hombre que sabe lo que quiere y lo pide. Por eso dice, Maestro, que pueda ver. Pero que al mismo tiempo pone todo lo que está de su parte. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Bartimeo es, en pocas palabras, el modelo del verdadero discípulo de Jesús. Pero también tenemos que decir que, a la orilla del camino de nuestra vida, hay muchos ciegos, tullidos, ancianos, mujeres con niños hambrientos en brazos, indígenas pidiendo limosna. Hay quizá también un cónyuge pidiendo un poco más de cariño o un poco más de comprensión. Hay probablemente algún hijo pidiendo nuestro afecto y nuestro tiempo. Hay tal vez algún familiar que vive muy solo o en circunstancias económicas muy difíciles. Hay, si es que tú eres jefe o empresario, muchos subordinados pidiendo respeto como personas humanas, justicia y mejores salarios. Y también, a lo largo del camino hay muchos que los reprenden de distintas maneras para que se callen. La orden de Cristo, en aquel tiempo como ahora, sigue siendo la misma a quienes lo siguen. Llámenlos. Y a nosotros nos toca ver qué podemos hacer por ellos. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 27 de octubre se celebra a San Dominguito del Val. Nació en Zaragoza, España. Era acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar a misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial. En su viaje de ida y vuelta, tenía que pasar por un barrio de judíos de estrechas callejuelas. Y nos dice esta historia que en aquel tiempo no había buenas relaciones entre los judíos y los católicos. Y precisamente esto fue lo que motivó el problema que cuenta la tradición en Zaragoza. Desafortunadamente, un día que pasó el pequeñito solo por ese barrio, lo tomaron preso los judíos y simularon con él repetir el tribunal que condenó a Cristo. Así que, entre los que lo apresaron, uno hizo de Pilato, otro de Caifás y otro de Anás. Para burlarse del niño le dijeron a Dominguito que renegara de su fe, pero él les dijo, no voy a renegar de mi fe. Entonces lo amenazaron con matarlo si seguía creyendo en Jesús, y él les dijo que preferiría la muerte antes que traicionar a su maestro. Entonces los judíos se enojaron y le declararon sentencia de muerte. Fue una gran injusticia lo que le hicieron al pobre Dominguito. Recuerden, amigos, que les comentamos que pues lo sentenciaron a muerte como simbolizando la pasión de Cristo. Lo crucificaron con sus vestidos de acólito y no conformes con eso, le sacaron el corazón para arrojarlo al río. Este pequeñín murió en el año 1250. Desde entonces, Dominguito del Val se convirtió en el patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Curiosamente, hay otro patrón de estos niños y es Santo Domingo Sabio, que también fue pequeño cantor y monaguillo. Todavía ahí en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, donde se venera a la Virgen del Pilar, precisamente hay una gran capilla dedicada a Santo Dominguito del Val, y también en la Catedral de México, si usted no lo conoce, entre por el lado derecho, vaya ahí hacia la segunda, tercera capilla, y ahí verá esta imagen de un niño crucificado con vestido de acólito. El 28 de octubre se celebra a uno de los santos más queridos, San Judas Tadeo, y juntamente con él a San Simón. Ambos formaron parte de los 12 apóstoles.
Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores que consigue a sus devotos, y esto no es nuevo, porque la famosa Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que Cristo le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús. Y para que les quede más claro a los más pequeños, les recordamos que hubo 2 apóstoles que se llamaban Judas. El malo y traidor fue Judas Iscariote y el bueno y santo fue Judas Tadeo. Y es que en el tiempo de Jesús, los judíos tenían mucha admiración por uno de sus héroes y guerreros, mencionado en el libro de los Macabeos, que había vivido unos 300 años antes de Cristo y que precisamente se llamaba Judas. Por eso muchos papás le ponían a sus hijos el nombre de Judas. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, por su parte, quiere decir valiente para proclamar su fe. En cambio, Simón significa Dios ha oído mi súplica. A estos santos se les celebra el mismo día porque, según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Judas Tadeo fue hijo de María Cleofás y Alfeo. Alfeo era hermano de San José, así que Judas fue primo de Cristo. Tuvo un hermano que también fue apóstol y se llamó Santiago el Menor. Es interesante mencionar que en aquel tiempo a los familiares más cercanos, como primos o sobrinos, se les decía hermanos y por lo tanto a ellos les decían hermanos de Jesús. Por eso en la Biblia se menciona que los hermanos de Jesús lo estaban buscando. Por eso, cuando la Biblia menciona que los hermanos de Jesús lo estaban buscando, significa que los parientes de Jesús lo estaban buscando, porque la Virgen María no tuvo otros hijos, sino solo a Jesucristo. Es evidente que si Judas Tadeo era primo de Jesús, pasó cerca de él muchos momentos de su infancia y juventud, y seguramente también estuvo muy cerca de la Virgen María. Debido a que Jesús lo conocía muy bien, por eso lo invitó a que fuera uno de sus apóstoles. Por eso, precisamente, Judas Tadeo y Simón escucharon muchas veces los famosos sermones de Jesús, presenciaron sus milagros en Galilea y Judea, lo vieron resucitado y hablaron con él después de su muerte y resurrección. Presenciaron su ascensión al cielo y recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés. San Judas Tadeo escribió una carta que está en la Biblia en que nos dice que los que tienen fe pero no hacen obras buenas son como 3 cosas: nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espuma. También dice que los que se dedican a la fornicación o pecados de impureza pueden perder la felicidad eterna. San Judas Tadeo nos aconseja que no seamos del grupo de los que son murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones y emplean palabras indebidas. Y termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría. Cuando los apóstoles se tuvieron que separar para evangelizar las distintas regiones, San Judas Tadeo predicó en Mesopotamia y en Ponto, mientras Simón predicó en Egipto. Posteriormente los dos se reunieron en Persia y ahí fueron martirizados. Las antiguas tradiciones dicen que a San Simón lo martirizaron aserrándolo. Por eso a San Simón lo representan con una sierra. Y es que lamentablemente durante la persecución de los cristianos, sus enemigos buscaron la manera de hacerlos sufrir mucho. Sobre la muerte de Judas Tadeo, la tradición nos presenta algunas variantes. Nos dice que lo martirizaron de diversas maneras y finalmente le cortaron la cabeza de un hachazo. Bueno, y como la imagen de San Judas Tadeo tiene algunos signos que muchos no conocen, vamos a explicarlos uno por uno. Comienza tú, Sergio. Claro que sí, Padre José. Amigos, estoy seguro que todos han visto que San Judas lleva en el pecho una especie de medallón con una imagen grande del perfil de Jesús. Esto, lo repetimos, lo lleva en su pecho. La primera explicación es que, como Jesús y Judas eran primos, tenían un gran parecido, y muchos, al ver a Judas, sentían que estaban viendo a Cristo. Pero hay otra explicación que se encuentra en el libro de la Leyenda Dorada, y tiene que ver con una tradición que menciona que un rey llamado Abgaro de la ciudad de Edesa, ciudad cercana al río Éufrates, se encontraba muy enfermo. Como se había enterado de los milagros de Jesús, mandó a un mensajero para pedirle que fuera a visitarlo. Cuando el mensajero llegó,
Con Jesús, él le contestó que primero tenía que terminar su misión en el mundo, pero que después de su resurrección haría que uno de sus discípulos fuera a verlo. Cuando el rey Agaro se enteró de que no podía conocer personalmente a Cristo, envió a un pintor a Jerusalén para que hiciera un retrato de Jesús. El pintor no pudo realizar su misión porque se cegaba cada vez que intentaba mirar el rostro de Jesús. Al ver esta situación, Jesucristo tomó la banda que ceñía el vestido del pintor, la colocó en su propia cara y quedó milagrosamente impresa su imagen en ella. Entonces le dio el retrato al pintor para que lo llevara al rey. A eso se le llamó el Mandilión de Edesa. Cuando San Judas Tadeo fue a evangelizar aquella región, llegó a Edesa para cumplir la promesa hecha por Jesús. Le pidió al rey la imagen de Cristo, lo tocó con ella y el rey sanó inmediatamente. Ahora veamos por qué lleva una llama o flama sobre la cabeza, para hacernos recordar que, como todos los apóstoles, recibió al Espíritu Santo en forma de fuego el día de Pentecostés. Y vamos con lo siguiente. ¿Por qué se le presenta con un bastón de madera en la mano o con una especie de mazo muy grueso? Cuando se le representa con un bastón, se quiere decir que fue un gran caminante. Viajó mucho para predicar el Evangelio. Pero cuando en lugar del bastón le colocan un mazo muy grande, es para recordarnos que antes de que le cortaran la cabeza, lo martirizaron golpeándole todo el cuerpo con ese mazo. En lugar del mazo, se le puede representar también con un hacha en la mano. Y ahora respondemos a esta pregunta que nos hacen llegar en este momento. ¿Puedo hacer las cadenas de San Judas Tadeo? ¿Son buenas o malas? Y yo diría que en el nombre está la respuesta, amigos. Dios no quiere encadenarnos, sino que seamos libres. Las cadenas no son buenas y la Iglesia las desaprueba. Además, las han inventado personas que han deformado el mensaje de Dios. Inventan historias para que las personas las hagan por miedo, como si San Judas se enojara y castigara. O también las hacen como elementos mágicos, ofreciendo falsas promesas. Hasta dicen que si las haces te sacas la lotería. Dicen que un presidente del Brasil se sacó la lotería, pero son puros cuentos. Cuando yo era niño, llegó una a mi casa y sin reflexionar me puse a hacerla para sacarme la lotería. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues sencillamente no me saqué nada y aprendí a no dejarme engañar y a dejar de creer en esas cosas. Pues así es, amigos. Así que, por favor, si les llega una cadena, rómpanla. Yo cada rato rompo estas cosas y Dios no me castiga. Si ustedes no se animan, llévenla a la iglesia y déjenla ahí. No hagas las copias que te piden porque estás colaborando a aumentar la ignorancia de la gente y a la superstición. Mejor hagan oración con una novena o con otras oraciones dedicadas a este santo, pero no con cadenas. El 29 de octubre se celebra a un beato italiano llamado Miguel Rúa. Todos sabemos que San Juan Bosco fundó una comunidad religiosa para educar a los jóvenes. Miguel Rúa fue el primer alumno de Don Bosco, que se ordenó de sacerdote y se quedó a colaborar en su obra. Fue también el primer director del Colegio Salesiano. Acompañó a San Juan Bosco en todas sus empresas apostólicas durante 37 años. Cuando murió Don Bosco, él ocupó su lugar. Miguel Rúa murió el 6 de abril de 1910. El 30 de octubre se celebra a San Alonso Rodríguez. Alonso significa en germano pronto para hacer el bien. Alonso fue un hombre español que quedó viudo y que también vio morir a sus hijos. Entonces decidió ingresar a la comunidad de los jesuitas como hermano lego, que es quien ejerce el trabajo más sencillo de la comunidad. Durante 45 años prestó su servicio como simple portero. Por su bondad con todos los huéspedes y transeúntes, se ganó la santidad y murió el 31 de octubre de 1617. El 31 de octubre se celebra a San Quintín, hijo de un senador romano. Después de bautizarse ya de adulto, se fue a evangelizar la ciudad de Amiens, en el norte de Francia. Allí murió martirizado por predicar el Evangelio. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe.
El 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos. Este nombre significa que ese día se celebra a todos los cristianos que ya han llegado a su meta definitiva con Dios. Por lo tanto, no se celebra únicamente a los santos conocidos que tienen su fiesta en un día propio durante el año, de acuerdo al santoral, sino también a todos aquellos, incluso familiares tuyos, familiares nuestros o personas desconocidas que ya terminaron de purificarse y ya han entrado al gozo eterno con Dios. En cambio, el 2 de noviembre no es una fiesta, sino más bien se conmemora a los fieles difuntos, es decir, a todos aquellos que ya murieron pero aún no se encuentran con Dios porque aún están purificando sus pecados o aquello que les faltó hacer en vida. Y amigos, para que comprendamos mejor este tema, vamos a explicar que la iglesia está formada por 3 sectores o grupos. Se llama iglesia triunfante a los que ya se salvaron y están en el cielo. A este grupo los festejamos el día 1 de noviembre. El segundo grupo de la iglesia se llama iglesia militante. Este grupo está formado por los que estamos en la tierra luchando por hacer el bien y evitar el mal. El tercer grupo se llama iglesia purgante y está formado por los que han muerto y están en el purgatorio purificándose de sus pecados. Precisamente por eso debemos hacer mucha oración por los difuntos que se están purificando para ayudarles a que pronto se encuentren con Dios. Y amigos, pongamos atención a lo que nos dice San Agustín acerca de los muertos. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. En cambio, una oración por su alma la recibe Dios. Y para que quede más claro el tema sobre los difuntos, vamos a escuchar este cuento. Los astronautas. El 1 de noviembre, Altagracia y su nieto Paquito fueron al cementerio. Mientras ella aseaba la tumba de su esposo, que recientemente había fallecido, el niño le preguntó: ¿Está aquí mi abuelito? No, tu abuelito no está aquí. Entonces el niño preguntó: Si no está aquí, entonces ¿para qué venimos a este lugar? Doña Altagracia colocó unas hermosas flores en el florero. Se sentó al borde de la tumba y luego acercó al niño para explicarle: Nosotros somos cristianos. Creemos que después de la muerte el cuerpo regresa a la tierra y se vuelve polvo, pero también creemos que nuestro espíritu se encuentra con Dios. En esta tumba están los restos de tu abuelito, pero él ya está en la presencia de Dios. Si limpiamos y arreglamos este lugar es para rendirle homenaje, pero la mejor manera de recordarlo es pedir por él en la misa y darle gracias a Dios por su bondad. Al niño le surgieron muchas dudas y comentó: Si mi abuelito ya está con Dios, ¿de qué sirve que pidamos por él en la misa o que le ofrezcamos a Dios oraciones en su nombre? ¿Necesita de eso para estar definitivamente con Dios? Doña Altagracia comprendió la confusión del niño y decidió explicarle mejor. Para que entiendas, te voy a poner un ejemplo haciendo una comparación. Imagina que la iglesia es un grupo de astronautas que quiere llegar a la luna. El grupo está subdividido en otros 3. El primero lo forman quienes apenas se preparan para el viaje. El segundo está configurado por aquellos que ya están dentro de una nave volando hacia la meta. Y finalmente el tercero está constituido por quienes ya llegaron triunfalmente a la luna. Este último grupo ya goza del lugar. Paquito se entusiasmó con el ejemplo y preguntó: Según esta comparación, ¿en cuál de los 3 grupos estaría mi abuelito? Estaría en los que están viajando dentro de la nave. Paquito interrumpió: Eso significa que aún no llega a su meta. Doña Altagracia continuó con la comparación y dijo: Efectivamente, como su cohete aún no llega a la meta, necesita combustible y una buena guía u orientación para llegar más pronto a su destino. Paquito se preocupó por su abuelo y preguntó: ¿Cómo puedo ofrecerle gasolina y ayuda a mi abuelo? Para elevarse cada vez más alto necesita de una gasolina espiritual. Ese combustible se lo podemos ofrecer con la Santa Misa, nuestra oración y nuestros sacrificios. Paquito volvió a preguntar: ¿Eso significa que si asisto a misa, pido por él y le ofrezco a Dios algún sacrificio, ¿puedo ayudar a mi abuelito para que llegue más pronto a su meta? Doña Altagracia movió la cabeza asintiendo y le dijo:
La Iglesia de Jesucristo está formada por la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Y para que no quedara ninguna duda, le explicó con paciencia. La Iglesia militante somos todos los cristianos que aún vivimos en esta tierra. ¿Por qué se le llama así? Se le llama militante porque somos la milicia, los militares de Dios que defendemos el bien y nos esforzamos por construir una sociedad mejor. El segundo grupo es la Iglesia purgante. Está formada por aquellos difuntos que murieron siguiendo a Cristo, pero necesitan purificar o purgar algunos pecados. Este grupo es semejante al que viaja en la nave. Los difuntos ya dejaron este mundo, pero aún no se encuentran definitivamente con Dios. No pueden alcanzar su meta sin la completa perfección y mientras logran ese grado, permanecen en una etapa llamada purgatorio. Nosotros podemos ayudarles con misas y oraciones para que su purificación sea más breve. De hecho, la Biblia en el segundo libro de los Macabeos pide que seamos solidarios con los difuntos. Dice: obra santa y piadosa es orar por los difuntos para que descansen de sus penas. Paquito comentó: voy a orar mucho por mi abuelito para que pronto salga del purgatorio. Altagracia concluyó diciendo: cuando las personas se han arrepentido de todas sus faltas y se han purificado, salen del purgatorio para vivir inmensamente felices en la presencia de Dios. Al llegar a su meta se convierten en santas y forman parte de la Iglesia triunfante. Los santos y santas pueden interceder por nosotros ante Dios y también pueden interceder por los difuntos para que un día todos gocemos de la vida eterna y plena que ellos gozan. Por eso, el día 2 de noviembre, la Iglesia entera pide por los fieles difuntos y el día 1 por quienes ya llegaron a su meta. Con nuestras oraciones y las de la Iglesia, tu abuelito pronto llegará a su meta y será santo. Entonces los recordaremos en la fiesta de todos los santos. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre agradezco su atención. Y como les he comentado, ¿qué puede hacer uno cuando tiene una enfermedad y los médicos, los estudios, no encuentran de qué se trata? ¿Va a permitir uno que la enfermedad avance así nada más? No, ¿verdad? Uno tiene que buscar de qué manera se puede sentir bien, de qué manera puede mejorar, aunque no haya un diagnóstico médico. Y ese es mi caso. Ya durante muchos años se ha buscado la causa de mi enfermedad, pero no le encuentran ni uno, ni otro especialista. Pero lo que me ha ayudado a mí es un alimento. Repito, no es medicamento. Es un alimento y si el alimento ayuda a que la gente se mantenga sana, se mantenga fuerte, se mantenga vigente, pues qué mejor que alimentarse. Y este alimento que es un extracto de agave. No es una miel de agave que tiene muchos azúcares, no. Este es un extracto de agave. Tampoco es un tequila, no es una bebida alcohólica. Es un extracto de agave que se extrae de dos especies únicamente de las 300 tipos de agave que hay en México y que ayuda para las personas que tienen colitis, gastritis, estreñimiento, los que están padeciendo por algún problema de cáncer o las personas que tienen también diabetes. De verdad, hagan la prueba si no lo conocen y me lo van a agradecer, así como yo le agradezco a Dios por haber encontrado este extracto de agave que se llama Mimex y que basta tomar una cucharadita al día si es la versión concentrada o una cucharadita después de cada alimento si no es la versión concentrada. Teléfonos 55 55 66 7744 55 55 667744 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939 son los teléfonos de la parroquia que también funcionan como WhatsApp para que les den la información de este alimento que de verdad puede ayudarles mucho a los enfermitos, a los no enfermitos, a las embarazadas, a los niños, a los ancianos y a todo mundo. Que Dios les bendiga y que tengan felices fiestas de fin y de inicio de mes. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana
Te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.